Lucas capítulo 7, versículo 31, dije, ¿verdad? Al 35. Dice la palabra de Dios: y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Amén. Si tiene esa palabra, di amén. Todo un pasaje bien bonito, bien interesante, porque pues, nos enseña el contraste que había entre el ministerio de Jesús y el ministerio de Juan el Bautista. Ambos tenían diferentes misiones, diferentes mensajes, pero aún así estaban conectados, estaban relacionados. Y se ve que Jesús está clarificando o exponiendo el hecho de que tanto en el nuevo orden del reino de Dios a través de la persona de Jesucristo y su proclamación, tanto así mismo como en el antiguo pacto, el antiguo orden bajo la ley, Moisés, el Antiguo Testamento, las promesas de Dios a Israel, el problema de la humanidad sigue siendo el mismo. El problema de la humanidad es que no quiere recibir o rechaza la obra, la visión y el programa de Dios. No importa en qué paquete Dios venga, en qué manera Dios opere o en qué forma Dios decida revelarse a la humanidad siempre se va a rebelar en contra de Dios por el hecho de que es Dios el que se está revelando. Qué curioso que la gente rechaza a Dios de la manera que no rechaza ninguna otra cosa o a ninguna otra persona en sus vidas. La gente le huye a Dios sin embargo, no le teme al pecado. Si la persona huyera del demonio, el infierno, el mundo, como le buscan o le temen a Dios, la gente fuera santificada. Pero ¿no te has visto el fenómeno? Que la gente viene a una iglesia y dice: uy, no, yo no voy para la iglesia. Uy, me da miedo eso. Pero estar ahí en las discotecas no les da miedo. Estar en el lugar donde hay gente con armas que te pueden matar en cualquier momento, puede pasar una pelea, a eso no te da miedo. Gente borracha, intoxicados, en drogadicción, que no están pensando bien, en cualquier momento puede pasar algo más, eso no te da miedo. Pero en la casa de Dios, uy, no. ¿Por qué será que la gente le teme más a una cosa carnal? Le teme más a Dios que lo que le temen a las cosas que realmente, genuinamente le pueden hacer daño. Le presentamos a la persona la prisión de que van a pasar el resto de la eternidad con Dios. Uy, no, eso soy aburrido. ¿Qué voy a hacer yo en el cielo? No les es atractivo estar con Dios en el cielo. Pero le decimos que va a venir un vampiro y los va a morder en el cuello y les va a chupar la sangre y por el resto de su vida van a vivir como un monstruo y una criatura de la noche sin ver la luz del día. Ay, eso sí les gusta. Uy, yo quiero vivir así eternamente como un vampiro. Jesucristo dice: la sabiduría es justificada por sus hijos. Esto es otra manera de decir: el sentido común no es tan común como solía serlo. La manera de pensar de las personas, se ha perdido la sabiduría, la capacidad de tan solo mirar las cosas obvias de la vida. ¿Cuál es el fenómeno? Que una persona sale de algo, aún dentro de la iglesia, sale de un estilo de vida pecaminoso o de maldad o de destrucción, y después vienen a la iglesia a tener la misma experiencia, lo único ahora bajo la bandera de Jesucristo.
Tenían problemas con todo el mundo en el mundo y ahora vienen a tener problemas con todo el mundo en la iglesia. Tenían una mala relación con un hombre o con una mujer en el mundo y ahora vienen a tener una mala relación con un hombre o con una mujer en la iglesia. Robaban, mentían y hacían malos negocios en el mundo y ahora vienen a robar y a mentir, a defraudar a los hermanos en la iglesia. ¿Por qué no le hace sentido común de decir, ya que estoy aquí, no, yo quiero vivir una vida diferente? Yo quiero pensar diferente, vivir diferente. Lo que iba a hacer en el mundo ya lo hice allá. Ahora vengo a experimentar algo nuevo. Cuando yo llegué a la iglesia, yo me recuerdo que las personas en los grupos de jóvenes y en los ministerios querían que uno saliera y que fuera al cine. Y yo decía, ya yo hice todo eso. Hasta mejor que tú lo hice. No vengo aquí, yo quiero algo nuevo. Yo quiero cambiar mi manera de hablar, yo quiero cambiar las amistades que tengo, quiero cambiar la manera que vivo mi vida, quiero descubrir lo que Dios tiene para mí. Si no importa cómo Dios venga a las personas tienen esta tendencia interna de rebelarse en contra de lo que Dios quiere para ellos. Las personas tienen esta inquietud que los hace correr y huir del plan y del propósito que Dios quiere para sus vidas. Juan vino en el Antiguo Testamento con el mensaje y la gente lo rechazó. Jesús viene en el Nuevo Testamento con la gracia, la misericordia y el mensaje del reino de Dios y la gente lo rechazó igual. Jesucristo viene presentemente a la tierra y lo crucificaron. El Espíritu Santo llega sobrenaturalmente a la iglesia y lo rechazan igual. Elías el profeta hacía descender fuego del cielo y la gente le dio la espalda a esa manifestación. Se fueron detrás de Baal. Noé trajo el mensaje de la proclamación de arrepentimiento porque venía la destrucción del mundo y la gente no se tornó, se ahogaron en el diluvio. El animal, el perro, la vaca, todos los animales obedecieron a la palabra de Dios. El único ser que no obedeció la voz de Dios fue el hombre. Porque, no, yo no me voy a meter en una arca. Ay, yo no voy a ir a esa iglesia porque ahí oran mucho. Están ahí orando. Y no oramos tanto nada, hermano. Mucho, media hora orando le dicen que es mucho. Es que muchos oran en una hora orando. En el hospital vas a estar sentado como 3 horas y ni te van a atender. Pero ahí sí te sientas ahí bien fiel, bien obediente en el hospital. 3 horas esperando. Y no te vas a sanar. Y vas a terminar hasta peor. Pero en la iglesia, media hora orar, no lo puedes, que te va a sanar Dios y no te va a caer ningún síntoma como nuevo. Pero eso, no. Orar mucho. No, yo no voy a ir a la iglesia a coger consejería matrimonial, pero después cuando estés en la corte, por meses, tratando de procesar tu divorcio, eso sí lo vas a hacer, ¿verdad? Pagándole al abogado miles de pesos, pero aquí de gratis, un seminario para que estés feliz, no. No. Nadie dice nada aquí. ¿Qué es lo que le pasa a la gente por dentro que rechazan lo que Dios tiene para ellos? Que lo que Dios tiene para ti es bueno, te va a beneficiar a ti. Hasta que la sabiduría no se justifique en sus hijos, hasta que los hijos no procesen y se den cuenta que es esta manera de pensar equivocada que yo tengo. Si yo me levanto temprano siempre para trabajar y cuando iba a la discoteca y me amanecía hasta las 3 de la mañana y me levantaba el otro día igual, ¿por qué los domingos no me puedo levantar? ¿Lo pueden ver o no? Si yo invierto tiempo, esfuerzo, dinero en cosas que no me convienen para nada, ¿por qué no puedo invertir en que sea un poquito de sacrificio para algo que me va a beneficiar eternamente? Yo lo veía de esta manera. Yo decía, si yo le metía con todo al diablo, lo menos que puedo hacer es meterle con todo a Dios. Yo al demonio, al infierno le metí con todo. Pues lo menos que puedo hacer. Yo hago más de lo que hacía, pero lo mínimo que puedo hacer es meterle con todo también a Dios. Pero no importa cómo Dios se manifieste, el hombre siempre lo rechaza. Juan era un mensajero de expectación y anticipación. Jesús era un movimiento de cumplimiento y de manifestación del reino.
Juan nos recordaba de las voces del pasado. Jesús era la encarnación y la inauguración de la manifestación del futuro de Dios. Juan estaba dirigiendo la nación fuera de él para llevar al Mesías. Jesucristo estaba redefiniendo la nación y reconstituyéndolo alrededor del mismo para redefinir a Israel alrededor de su persona. Jesús y Juan tenían diferentes ministerios, pero ambos fueron rechazados igual. Tanto Juan como anticipación preparatorio apuntando a Jesús, como Jesús inaugurando, trayendo el futuro de Dios y manifestando la gloria del reino. Y Jesús dice, la razón por la cual los dos movimientos, las dos esferas fueron rechazados, es porque la gente siempre le busca lo negativo y se enfoca en las cosas que no son importantes. La gente no usa sabiduría. Que Juan el Bautista es el primer profeta en 300 años de silencio, pero ¿qué es lo que la gente se enfocaba? Es muy extremo. Es muy extremista, no se baña. Pero es un profeta, pero apesta. Pero tiene la palabra de Dios en sus labios, pero lo que come son langostas. ¿Qué te importa a ti lo que él coma? Que coma tierra si le da la gana. Tiene la palabra de Dios. Ese es un profeta, el primer profeta en 300 años de silencio. Hasta los reyes le hacen caso, la nación, pero la gente se enfoca en la personalidad, en el estilo, en el método, se enfoca en todo como excusa para no prestar atención a lo que Dios quiere hacer en sus vidas. ¿Me siguen? De Jesucristo decían que era un comelón, un bebedor, un amigo de publicanos y de pecadores. Pero hacía milagros, hermano. Era Dios mismo en la carne. No, pero no me gusta con quién se pasa. No, pero él no corrige a los pecadores, no los regaña como me gustaría que los regañara. Se enfocan en cualquier cosita, en cualquier detalle. Le miran las cosas negativas. No se enfocan en lo que Dios está haciendo. ¿Lo siguen o no? La sabiduría es justificada en sus hijos. Jesús lo que está diciendo es, por eso es que uno no puede cambiar las cosas por la atención de la gente. Porque si no te le gusta una cosa, no le gusta la otra. Que Juan el Bautista siga viviendo en el desierto y siga apestando, pero no deje de predicar la palabra de Dios. Que Jesús no deje de estar visitando a los pecadores y bebiendo y comiendo y de party en party, de fiesta en fiesta. Que no deje de hacer eso, porque los que realmente están buscando la palabra de Dios, no le importa si viene en una persona que apesta, que está en el desierto, o una persona que está en comunidad viviendo con todo el mundo amistad. Lo que le interesa es buscar de Dios, experimentar de Dios, recibir la palabra de Dios. No se van a enfocar en lo negativo, ni en las cosas pequeñas, ni en la personalidad, ni en los métodos que Dios utilice para ganar a las personas. Lo que les va a importar es que Dios que lo está haciendo, que es Dios el que se está moviendo, y eso es más que suficiente para obedecer y seguir el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Lo pueden ver o no? ¿Usted se cree que este mensaje es estúpido? Este mensaje no es estúpido, porque las razones número uno por las cuales la gente se va de la iglesia, pierde su propósito y no reciben su ministerio, es por las cosas más estúpidas que usted se pueda pensar. Yo llevo muchos años haciendo esto y lo he visto. El pastor no me llamó, ni tengo tu teléfono. Si tú me llamas, siempre te regreso la llamada. No, pero él no me llamó. Pues llámame tú, zángano. Y deja mensaje también, porque hay gente que llama y no deja mensaje. Omar me estuvo llamando por no sé cuántos años y él dice, el pastor no me quiere, el pastor me... Y zángano, no dejaste el teléfono. Pastor, soy yo, Omar, por favor, devuélveme la llamada. Y el teléfono. Y ya, entonces yo veo todas las llamadas perdidas de todos lados. Yo no cojo el teléfono. Si yo no reconozco su número, no cojo el teléfono. Por eso yo siempre le pregunto su número para que cuando salga el número salga su nombre y yo lo sepa que es usted y lo coja. Pero si yo no tengo su número, traducción, no tengo el nombre suyo con su número, yo no lo cojo. Entonces, ¿cómo yo voy a saber que era él? Me voy a poner a llamar a todos los números. Yo ni voicemail dejo. Yo para eso soy bien cobarde. No me gusta dejar mensaje de voz. El pastor no le deja, mira, me voy de la iglesia. El pastor no le gusta dejar mensaje de voz. La gente se enfoca en las cosas más sencillas. Había un hermano una vez que vino aquí y dijo, yo no sé, a mí no me gusta esta iglesia. Esto para mí que esta iglesia no es de Dios porque no tiene letrero allá afuera. Y la hermana Betty le dijo, bueno hermana, es que
nos estamos mudando en esta semana y hay muchas cosas que todavía no hemos puesto. No sé, no me gusta esta iglesia porque el pastor no coge ofrenda. Así dijo. Y ese martes yo solamente por ella, y cometí el error, no debía haberlo hecho. La sabiduría es justificada por Dios, no le coja ofrenda, pero yo por ella cometí un error y cogí una ofrenda. La hermana se paró y ¿sabes cuánto dio la ofrenda? $2. ¿Para qué quiere dar la ofrenda, hermano? Pero se enfoca en cualquier cosita. Entonces, la ironía es que criticando que no hay letrero porque nos acabamos de mudar, molestándose porque no cogió ofrenda porque yo no necesito dinero de nadie, Dios suple todas las necesidades, molestándose por las cosas más estúpidas, right? Pero ¿tú sabes dónde estaba esa hermana? En Pare de Sufrir. Pero ahí lo ve todo bonito. Ahí no se queja de nada. Bueno, Pare de Sufrir, eso, yo creo que eso ni secta, eso ya está en otro nivel, ya eso es un relajo ya, eso parece una comedia. Tú lo ves en televisión, parece una comedia. Esta gente está actuando, esto es un relajo. Pero a la gente le encanta la mentira. Pero lo de Dios, no importa en qué paquete viene, en qué método venga, la gente lo rechaza. Es algo instintivo. Imagínense que Jesucristo decían que era un comelón. Y que a Jesús le gustaba la fiesta, a Jesús le gustaba ir de boda en boda y se metía y estaba así con los pecadores. Era verdad, estaba con él no era pecador, pero sí se juntaba con los pecadores. Porque se los quería ganar, hermano. Había una estrategia, había un método, no era que él quería estar ahí era que se los estaba ganando para el reino de Dios. Pero la gente se enfocaba en lo negativo y no recibía la palabra de Dios. Jesús dijo que no había nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el menor en el reino es mayor que él. Aunque eran de diferentes roles, siempre se interactuaban y se entrelazaban uno con el otro. Jesús dijo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan. Y Juan el Bautista era el más grande de que había salido de mujer, el más grande de todos los profetas. Imagínate qué grande es usted, que el más pequeño que está en el reino de Jesús, en el mover de Jesús, es más grande que el mayor del que estaba en el antiguo orden. Será tremendo, ¿verdad? Es como decirlo de esta manera. Vamos a suponer que usted hace carretas. Usted fabrica carretas de caballo. Y usted es el mejor en el mundo. Nadie llega ni cerca a usted a hacer carretas de caballo. Usted es el macaracachimba. Usted es el que manda. El mero mero, dicen ustedes. ¿Verdad? ¿Qué más dicen ustedes? El grande. El mero mero. Entonces, nadie le puede ganar a usted haciendo carretas. Pero te dice alguien, mira, ahora este año, eso de las carretas, eso ya va a dejar de ser. Porque ahora vienen los automóviles. Okay. Hasta el más pequeño en la ingeniería del automóvil es más grande que el mejor haciendo carretas, porque ya nadie va a usar las carretas. Los caballos, eso va a salir de moda ahora. ¿Me entienden? Jesús está diciendo, algo nuevo está sucediendo conmigo. Una nueva era está iniciando en mi proclamación. Rechazaban a Juan el Bautista porque era diferente, pero rechazan igual lo mismo de Dios, aunque lo que tengo yo ahora, el menor que está conmigo, es hasta más grande que lo mejor que había en el antiguo orden. Pero usted cree que la gente se enfoca en eso, que lo que está sucediendo ahora es más grande que lo que jamás ningún profeta en el Antiguo Testamento hubiera vivido o experimentado. ¿Tú crees que la gente enfatiza, enfoca o se deleita en el hecho que ahora, por el mero hecho de nada más usted recibir el Espíritu Santo, usted es la envidia de los ángeles y de todos los profetas que vivieron en el antiguo pacto? Le da lo mismo. ¿Me siguen o no? Solamente los hijos de la sabiduría son los que tienen el sentido para interpretar y para discernir lo que Dios quiere hacer, lo que Dios está haciendo. Vivimos en una nueva era, vivimos en un nuevo momento, pero la gente no podía reflexionar o darse cuenta de lo grande que Dios estaba haciendo en Jesucristo, de lo importante que era el momento. Y no se equivoque, no solamente la gente de Jesucristo no lo aceptaba, Juan el Bautista mismo no estaba recibiendo el ministerio de Jesús. Recuérdense que esto sucede exactamente después de que Juan el Bautista envía discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? ¿Ok?
Pero te voy a hacer una pregunta. Si lo nuevo de Dios ya está en Jesucristo, y el más chiquito en el reino de Jesús es más grande que el mejor del antiguo pacto, que es Juan el Bautista, ¿qué rayo hace Juan el Bautista con discípulos? ¿Qué rayo hacía Juan el Bautista todavía discipulando a nadie y bautizando personas? Si ya había empezado el movimiento de Jesús, lo que tenía que hacer Juan el Bautista con todos sus discípulos era seguir a Jesucristo. Pero como se quedó haciendo lo viejo y no transicionó a lo nuevo, todavía tenía sus discípulos, ahora estaba en prisión y ahora estaba cuestionando si era verdad o no. El que él mismo había ungido, el que él mismo había proclamado, después de haber visto la visión. No importa cuán grande, cuán bueno y cuán especial sea lo que Dios haya hecho en el pasado, si tú no transicionas a lo nuevo, después todo se ve como que no era de Dios nada. La razón por la cual la gente pierde los milagros es porque deja de hablar de ellos. La razón por la cual la gente no puede experimentar lo de Dios ahora es porque se aferró y no transicionó queriendo experimentar lo que siempre había tenido antes. Y porque no transiciona, entonces hasta lo que tenía antes lo pierde. Ahora, yo no sé si de verdad Dios me sanó nada. Por eso es que yo siempre digo, en el caminar cristiano, si no estamos creciendo, estamos retrocediendo. Juan el Bautista todavía estaba con discípulos, todavía estaba bautizando, todavía estaba predicando y ahora estaba en prisión. Y no es accidental que Jesús le dice a Juan el Bautista, le dice, dile a Juan que los ciegos ven, los pobres se le está predicando el evangelio y bendecidos aquellos que no se ofenden de mí. Blessed are those who are not offended of me. ¿Lo pueden ver? ¿Qué le está diciendo? Mírate esto. Eso fue como un pequeño mensaje a Juan ahí. No te molestes con Dios ni con lo que Dios está haciendo, porque tú no fuiste parte y no transicionaste a lo que te tocaba hacer. Hay gente que se molesta con Dios y se ofenden porque Dios no cumple las expectativas que ellos tenían, pero las expectativas de ellos estaban mal. Juan el Bautista pensaba que Jesús iba a traer el reino de Dios a la fuerza, como él lo estaba proclamando. Él pensaba que Jesús iba a detronar a Herodes, iba a tumbar al César, iba a crear un movimiento revolucionario, iba a plantar el reino de Dios. Pero Jesús vino a predicarle a los pobres, a sanarle a los enfermos. Jesús vino a modelar en su vida el estilo de siervo, del modelo del amor de Dios. Jesucristo, Dios vino a hacer algo de una manera diferente, no cumplía las expectativas de Juan. Por eso Juan no pudo transicionar, terminó en la cárcel y ahora estaba ofendido. No hizo nada, todavía está por allá y ni me ha venido a ver a la cárcel. Mandó a los discípulos, pregúntale, ¿eres tú de verdad? Avanza, ¿vas a hacer algo o no? O yo perdí el tiempo haciendo esto y ahora tengo que esperar a otro. Dile a Juan, el más grande, dile, Dios está moviéndose, la obra de Dios está siendo predicada y benditos los que no se ofenden de mí. Amén. ¿Por qué la gente pierde el propósito de Dios? Quisiéramos que fuera una razón bien grande, porque el diablo los atacó, porque el infierno levantó algo. No, porque se ofenden. Se ofenden porque tienen falsas expectativas llegan a la decepción y después la decepción lleva a la frustración y las personas frustradas terminan ofendidas. Y parte de esa frustración son la mala doctrina, las malas cosas que hemos escuchado. ¿Cuántas personas yo he escuchado? Yo conocí a un muchacho que visitó la iglesia aquí, creo que 2 o 3 veces, y él estaba molesto con Dios porque su papá lo mataron. Bueno, ¿qué culpa tiene Dios de que mataran al papá de él? No, porque yo pienso que no hace diferencia si sirves a Dios o no. Las cosas te van a pasar igual. O sea, él creía que servir a Dios es que todo te va a salir bien. O sea, en el momento que algo salió o pasó que él pensaba o interpretaba que no estaba entre sus expectativas, se frustró y ahora se ofendió con Dios.
pueden ver o no? Te vas a ofender con Dios porque termines en la cárcel. Te vas a ofender con Dios porque algo que tú creíste no sucedió. Te vas a molestar con Dios porque las cosas no parecían como tú creías que deberían ser. Yo le dije a esa persona, le dije, mira cuánto es zángano. Yo le hablé bien feo. Mira cuánto zángano. Tú no te has puesto ni a considerar que a lo mejor tu papá está en el cielo, disfrutándose de las promesas de Dios. Y tú llorando como un estúpido aquí, frustrado, y a lo mejor tú te vas para el infierno. ¡Qué morón! Si tú tu papá está en el cielo y tú puedes pasar el resto de la eternidad con él, ¿qué te va a importar aquí los 60 chavados años que viviste? Pero nos enfocamos en nuestro dolor, nos enfocamos en nuestros... Hay gente que no viene a esta iglesia porque le cae mal gente que venían a esta iglesia y ya ni están aquí. A mí me lo han dicho, yo no voy a ir porque me cae mal fulano. Y fulano ni viene ya. Hace años dejó de venir, tú zángano por años. Pero sabes que vienen y encuentran a otro fulano. Porque se van a enfocar siempre en algo. Porque si todo lo que toma para que tú te apartes del propósito de Dios es una ofensa, el enemigo va a causar ofensas para que siempre creen tropiezo en tu vida. En estos tiempos y en esta temporada Jesús estaba diciendo a Juan el Bautista, ya no es tiempo para la clase de trabajo que Juan estaba haciendo. Había una transición, había algo nuevo que estaba sucediendo. No se trata de los roles que jugamos, sino de la visión, la causa y el programa a la cual pertenecemos, en el mover al cual estamos conectados. Mejor es jugar un papel pequeño en el auténtico programa de Dios que tener un grandioso rol en nuestra espectacular fantasía personal. Jesús te dice, el enfoque no es si tú eres grande o pequeño. El enfoque es a qué tú perteneces, a qué tú estás conectado. Mejor es jugar un rol pequeño en el auténtico programa de Dios que tú hacer el rol más grandioso en algo que es algo que tú te estás inventando. Tu pequeña o tu fantasía personal. Am I making sense? Cuando yo llegué a la iglesia, el gozo mío es que yo estoy en el programa de Dios. Yo estoy siendo parte de lo que Dios está haciendo. ¿Qué me importa a mí si yo soy el que reparto papeles, el que limpio el baño? Es irrelevante. Yo estoy en el reino de Dios. Yo estoy en el mover de lo que Dios está haciendo. Yo estoy en la presencia, en el propósito. Yo estoy recibiendo buena palabra. Yo estoy creciendo en la fe. ¿Qué me importa a mí si yo soy el que está en el parking o el que está al frente o el que está atrás? ¿Qué me importa que hablen mal de mí, que aquel me cae mal, que aquel me está criticando? Dime las 3 monjitas, me pongo la batita de monjita también si quieres. ¿Qué me importa? Yo estoy en el propósito de Dios. Pero preferemos a veces, muchas veces, hacer nuestra pequeña fantasía personal y hacerlo grande. El error que Juan el Bautista estaba cometiendo, menospreció la obra de Jesucristo, porque lo que Jesús estaba haciendo, hermano, no se veía grande. ¿Qué Jesús estaba haciendo? Predicándole a los pobres. ¿En quién se estaba enfocando? En visitar a los pecadores. ¿Qué hacía Jesús? De casa en casa comiendo y bebiendo. Mira, los hermanos le decían, ¿por qué tú estás haciendo estas cosas en secreto? Nadie que hace estas cosas. Ve y muéstrate a Jerusalén. ¿En dónde se muestra eso? En la ciudad. Ve a donde todo el mundo te pueda ver. Muéstrate a los sacerdotes. Hazlo grande. No, Jesús estaba con los pobres, con los que nadie quería, los que todo el mundo rechazaba, los que nadie le hacía caso. A esos era el que le estaban prestando la atención. A los pecadores y publicanos. ¿Qué hace Jesús con pecadores? Esos se van a ir al infierno. Y en eso estaba invirtiendo el tiempo él. Y la gran obra, ahora viene Jesús, su nueva idea ministerial, su gran nueva idea ministerial. Mira lo que se le ocurre, ahora voy a morir en la cruz. Jesús, ¿cómo va a ser? Pedro lo resistió. ¿Cómo va a ser? Ahora que esto está por fin, se te está aprendiendo la idea, estamos yendo a Jerusalén, por fin estás haciendo algo bueno. ¿Cómo vas a decir que ahora te van a matar? ¿Te vas a ofender si el plan de Dios no cumple tus expectativas? ¿Vas a cambiar la manera de ser porque Jesús a lo mejor lo que te está llamando a hacer es algo que no es espectacular o no llama la atención o no es sensacionalista? ¿Lo entienden o no? Mira, para dar un ejemplo contemporáneo. Hermano, Dios se está moviendo en esta iglesia. Está cambiando nuestras vidas. No menospreciemos eso. Pero no pensemos, pero que la iglesia no es grande. Que no tienen cámaras de televisión de lujo, no tienen pantallas grandes. No. Hermano, no se enfoquen en eso.
La gente está siendo transformada. Las vidas están siendo cambiadas. Estamos experimentando la presencia de Dios, el amor de Dios, la verdad de Dios. Estamos creciendo, estamos madurando. Eso es para decir, wow, estamos siendo parte de lo que Dios quiere en la tierra. Pero la gente quiere lo espectacular. Yo una vez un pastor que en una conferencia salió a predicar en una de esas convenciones que él hace y habían como 3,000 personas. Y él dije, yo no voy a ir a salir a predicar allá a 3,000 personas. Porque el estadio era como para 10,000 o... No, ven, lléneme ese estadio, no predico nada. 2,000 personas, yo me hubiera conformado con 20. 20 son suficientes para predicar el evangelio. Pero ¿qué se nos ha metido en la mente ahora? Que si no hay 10,000, ya no es de Dios. Si no quiero un Mercedes, ya no estoy en el propósito de Dios. Si no me he visto con ropa del año, ya la unción no está conmigo. Qué ridiculez, hermano. Qué estupidez. La verdad fuera dicho, muchos de nosotros estuviéramos mucho mejor emocionalmente y económicamente si Dios nunca hubiera llegado a nuestras vidas. Porque cuando estábamos haciendo nuestra sinvergüenzada, nos quedábamos con todo el billete y lo único que nos pensábamos era en lucrarnos. Hubiéramos estado muy bien económicamente, pero nuestras almas estuviéramos perdidas, estuviéramos en el infierno. Dios llega a nuestro corazón y nos cambia. Dios no nos deja ya ni aguantar los chavos. Siempre quiere que lo soltemos, que se lo demos a aquel, que ayude al otro, y Dios no nos deja quietos. Qué mala interpretación y qué distorsión del evangelio de Jesucristo pensar que el Dios lo que quiere es que tú tengas dinero. Hay gente que Dios no quiere que tú tengas dinero, porque te vas a perder con Él. Hay gente que no va a cumplir el propósito de Dios. Yo conozco una pareja que eran multimillonarios, iban a la iglesia de un pastor que era amigo mío, y el pastor me contó este testimonio y me dijo, esta pareja, desde que Dios llegó a sus vidas y transformó sus corazones, ellos querían dejarlo todo, irse a predicar a las naciones, y yo les peleé que no. Ese dinero es para la obra de Dios, ese dinero, y no me hicieron caso. Vendieron todo lo que tenían, se compraron un bote bien grande para llenarlo de comida y se fueron a administrarle a los pobres allá. Y ellos sintieron que ese es el propósito de Dios. Perdieron todo su dinero. Y el pastor me mostró las fotos, miles de personas convirtiéndose. En una nación pobre. Y ellos no, ahí con los pobres no se van a vestir, se tenían que vestir como los pobres, pero estaban alcanzando miles de almas para el reino de Dios. Pero el evangelio moderno dice, no dejes nada, quédate con todo. Porque creemos que el propósito de Dios es nosotros estar en comodidad. ¿Qué entendemos nosotros de lo que es vivir como Juan el Bautista? Nada. Y terminar en la cárcel. No entendemos eso. O vivir como Jesús, una vida sacrificada. Rechazado por su propio pueblo, criticado por su propia familia, al final crucificado y muerto. ¿Qué nosotros entendemos de eso? No entendemos nada de eso. Porque pensamos que el reino de Dios es comodidad. Yo predico este mensaje en cualquier otro lugar y la gente yo creo que me tiran piedra. Señor, reprenda el diablo, eso es del infierno. Es la palabra de Dios. Porque el reino de Dios no se veía como Juan lo esperaba, no quiere decir que no era el reino de Dios. Jesús estaba diciéndole a Juan, la gente está recibiendo la ayuda, el mensaje está corriendo, el amor de Dios se está derramando, la gente está experimentando la verdad de Dios. No te enfoques en lo que Dios no está haciendo, pon tu enfoque y tu énfasis en lo que Dios te ha permitido que participes. Jesús dijo de Juan el Bautista, ¿qué ustedes vinieron a ver al desierto? Dice, una caña movida por el viento. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Está diciendo, ¿ustedes quieren más de lo mismo? Eso es lo que ustedes esperan, más de lo mismo. ¿Qué sería de nuevo si Juan el Bautista viniera como una caña que sopla en el viento? Una caña que sopla el viento era lo más común que se veía en la región de Galilea. De hecho, el símbolo de Herodes en su moneda era una caña molida en el tiempo.
¿Por qué? Porque era lo más común. Usted está diciendo, ¿qué usted quiere? ¿Más de lo mismo? ¿Más como Herodes? ¿Reyes como Herodes? ¿Eso es lo que ustedes querían? ¿Para qué vinieron al desierto? ¿A recibir más de lo mismo? ¿Para qué saliste del mundo para recibir lo mismo que estabas en el mundo aquí en la iglesia? Lo que tenías en el mundo era una pachanga y ahora quieres una pachanga cristiana. De verdad, eso es lo que tú quieres, más de lo mismo. Dice, tú no quieres más de lo mismo, tú estás buscando un profeta, algo diferente. Y Jesús está diciendo, y Dios no le dio cualquier profeta, Dios le dio algo especial. Algo que nunca nadie había visto. De los que nacen de mujer no había uno más grande que Juan el Bautista y no hacía milagros. Y no hacía señales y no hacía fuego del cielo. Pero porque tan solo predicaba de Jesús, era más grande que todos ellos. Imagínate. Y ahora no nos regalará algo Dios más especial. Que el más pequeño de nosotros es más grande que Juan el Bautista. Juan el Bautista ni siquiera tenía la revelación de Jesucristo, ni entendía el programa de Dios. Y usted entiende los propósitos, los misterios de Dios, el propósito de la palabra revelada en Cristo. Y eso usted lo va a menospreciar. Somos parte de algo mucho más grande que lo que ningún profeta jamás ha visto. ¿Lo pueden ver o no? Si Dios puede hacer milagros en nuestras vidas, o testimonios poderosos, o vidas transformadas, Dios puede entregarnos ministerios y liderazgos que son sacrificados, que nos aman, que nos protegen. Dios puede darnos la manifestación de su presencia. Dios puede revelar los secretos de su palabra. Pero si nosotros no cambiamos nuestra actitud, no velamos nuestro corazón y somos sabios en nuestra propia opinión, cogemos todo lo de Dios y lo tiramos a la basura. Nos ofendemos y terminamos en una cárcel, molestos con Dios, molestos con la madre que nos parió, molestos con todo el mundo. ¿Se entiende el mensaje o no? Jesús y Juan el Bautista vivían en un mundo donde había muchos retos. Jesús dijo, desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios sufre violencia. ¿Qué quiere decir esa frase? Jesús está diciendo, todo el mundo está tratando de manipular, de dominar y de controlar el reino de Dios. Si tú te crees que tú vas a venir a esto y se te va a hacer fácil y va a ser la linda y va a ser suave y como una chorrerita vas a flotar, a caer en tu propósito, no es así. Desde que tú entras, el reino es el que sufre violencia. Todo el mundo está tratando de arrebatarlo. Para su propia conveniencia, para su propia ideología, por su falsa doctrina. El reino, ¿qué verdad más grande dijo Jesucristo? El reino de Dios sufre violencia. ¿Usted sabe que el reino de Dios siempre ha sufrido violencia? Siempre. Desde los tiempos que se instituyó a través del profeta Samuel en la vida de Saúl, el reino de Dios sufre violencia. ¿Qué hacía ese rey endemoniado Saúl tratando de matar al verdadero rey David? ¿Qué pelea, qué bochinche, hermano? El propio hijo de David, Absalón, rebelando en contra de su padre, tratando de arrebatarle el reino. El reino de Dios sufre violencia. El reino se dividió después en los tiempos de Salomón. El reino del norte, el reino del sur. El reino siempre ha sufrido violencia. Falsos profetas, falsos reyes. Y los reyes no hicieron lo que era agradable ni justo delante de Dios. Desde que Dios los sacó de Egipto, ni siquiera cuando lo instituyó como nación, desde que estaban en el desierto se rebelaron. El reino sufriendo violencia. Murmuración en contra de Moisés, rebelión en contra de Aarón. El reino siempre está bajo ataque. La gente quiere posesión de él. La gente quería ser líderes por encima de Moisés. Querían quitar a Moisés y ellos apoderarse del reino. Después hicieron un becerro de oro y Moisés tuvo que descender y rompió las tablas. El reino de Dios sufre violencia, dijo Jesucristo. Y en los tiempos de Jesús, con Juan el Bautista era igual. ¿Tú te crees que Jesús era el único proclamando el reino? Entre Juan el Bautista y Jesús había tensión. Mira eso, y uno fue el que ungió al otro. Y ninguno se criticaban y hablaban bien el uno al otro, pero entre ellos mismos había tensión. Porque el reino sufre violencia. Porque es difícil transicionar. Porque es difícil adaptarte cuando te encierras en tus conceptos, en tus preceptos. Dios te usa y eso se te sube a la cabeza y después para tú soltar eso es difícil. El reino siempre está siendo arrebatado. En el tiempo de Jesús estaban los fariseos, los saduceos, los escenos, los celotes, Juan el Bautista, los profetas, los herodianos. Y todos ellos, ¿qué estaban tratando? Tratar de hacer el reino de Dios a su manera.
Les voy a hablar un poquito de los essenos para que vean. Los essenos, que probablemente es la comunidad del Qumran, donde se descubrieron los rollos del Mar Muerto. Esta comunidad querían hacer el reino de Dios a su manera. Ellos dijeron, los sacerdotes están corrompidos. ¿Por qué la gloria no retornó al templo de Herodes? Porque ese sacerdocio no era del linaje correcto de los levitas. Ellos no están haciéndolo bien. Entonces, todo Israel se está permitiendo y ellos están aceptando este rey que no es el verdadero rey mesiánico. Entonces, los celotes querían revolución, querían hacer una guerra en contra de Roma. Pero los esenios decían, no, el reino de Dios no es con armas, porque el reino de Dios es espiritual. Eso que ellos decían, el verdadero templo no es el templo de Herodes, ni el de Salomón, ni el de David. El verdadero templo somos nosotros. Y ellos decían que ellos eran el templo del Espíritu Santo. Pero no estaban tan mal. Entonces cogieron y se fueron al desierto y allá montaron su comunidad. Y allá oraban y ayunaban y estudiaban la palabra. Y allí ellos querían arrebatar el reino de Dios. Eso soy hasta cristiano. Soy fantástico, ¿verdad? Vino Jesucristo y le pasó la guagua. No reconocieron a Jesús. Porque el reino sufre violencia. ¿Y tú crees que es fácil soltar el concepto escénico después de que yo dejé toda mi familia y todo y me fui a un desierto a vivir? Ahora salir de ahí, de esa comunidad y perder la reputación y el respeto de todas mis amistades y familias y conocidos para irme a seguir a Jesús, que es controversial. Mejor me quedo aquí en la cueva. Los esenios dejaron de existir, eran bien estrictos. Los esenios creían, mira la ideología de ellos que ellos tenían. Los esenios creían que todo el mundo son o hijos de luz o hijos de tiniebla. Y él decía que ellos creían que todo el mundo tiene un poquito de luz y un poquito de tiniebla. Y ellos trataban de buscar la manera de descifrar a ver qué tanta luz tú tenías o qué tanta tiniebla tú tenías. No era fácil meterse a la iglesia de los esenios, porque ellos examinaban tu vida. Tú tratabas de poner la solicitud, yo quiero ser parte de su iglesia, entonces ellos te decían, te dejamos saber. Y te dejamos saber era que ellos enviaban espías a espiar tu vida. A ver cómo te comportabas, a ver cómo hablabas, a ver qué tanta tiniebla. Y ellos examinaban todo detalle de tu vida y entonces calculaban si tú tenías 50% luz y 50% tiniebla, no participabas. Tenías que tener más luz. Si tenías 70% luz, right, y tenías 80, 90, 100, 30% tiniebla, pues entonces cualificabas para entrar al grupo. Mira qué organización. Y entonces ellos creían en rituales, en purificación. Ellos estudiaban tu vida a ver cuántas veces va al templo, cuántas veces se purifica, cuántas veces se elimina. Estudiaban hasta el cuerpo físico de las personas. Si tenían algún defecto físico, ya le quitaban un demérito. Porque ellos creían que hasta los defectos físicos son una representación de una impureza espiritual. Mira qué extremos era esa gente. Entonces no cualificaba, casi nadie cualificaba para los esenios, pero con razón se desaparecieron. No creían en casarse, no creían en tener relaciones con las mujeres. Eso es un movimiento temporero. Bien estrictos. Ellos creían en la soberanía de Dios. Ellos creían que Dios tenía el control de todas las cosas. Los fariseos eran un equivalente a lo que pondríamos diciendo hoy en día, the Tea Party Movement. ¿Sabe lo que es Tea Party Movement? Los Tea Parties es un movimiento político que nació luego de que Barack Obama fue elegido presidente, porque los conservadores se frustraron de que no había nadie representándolos. Ellos empezaron a reunirse en las casas, entre ellos, y empezaron a recitar la Constitución de Estados Unidos y los valores norteamericanos que eran bíblicos y cristianos y conservadores. Un matrimonio, no aborto, etcétera, etcétera. Y tanto estuvieron reuniéndose en las casas que se volvió un movimiento espontáneo, orgánico en toda la nación y miles de personas empezaron a hacer los Tea Parties. Los Tea Parties se organizaron y entonces por eso hicieron esas grandes cruzadas en el Capitolio. No sé si escucharon de eso. Cuando hicieron Obamacare, toda esa gente, miles de personas que en las noticias no reportaron nada de eso, cientos de miles de personas fueron allá al Capitolio a protestar eso. Eran todos Tea Parties. ¿Qué son gente? Gente que estaban tratando de ejercer presión para cambiar las cosas. Los fariseos, ¿cómo decir eso? Un Tea Party Movement. Ellos no eran la aristocracia de Israel, ellos no eran de los sacerdotes que predominaban en el templo, ellos eran simplemente gente que estudiaba la palabra, meditaba mucho en las escrituras y ejercía presión a los sacerdotes, presión a los romanos y presión al pueblo para que se mantuvieran puros para que el reino de Dios viniera a la tierra. Se oye fantástico. Pero los fariseos también, cuando vieron a Jesucristo, se pusieron a pelear contra Jesús, porque el reino sufre violencia y Jesús no cuadraba las cualificaciones de los fariseos. Ellos creían, mientras más estrictos somos
y más nos purificamos, más nos preparamos para la venida del reino. Jesús no guardaba el sábado, rompía todas las leyes de la comida. Entonces ellos decían, no, esto es un peligro para Israel. Son los fariseos y los escenos, todos con la misma Biblia que tú y yo usamos, interpretando el reino de Dios a su manera, no podían reconocer el rey del reino cuando vino a manifestarse Israel. ¿Y tú te crees que tú leyendo la Biblia de vez en cuando lo vas a reconocer? Esta gente se dedicaba a eso, hermano. Esto es una de las cosas más frustrantes. Esto le parte el corazón a cualquiera. Esta gente desde chiquito lo único que hacía era preparándose para esto. Y vino Jesús y no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque el reino sufre violencia. Jesús lo dijo, desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios, y todos los hombres tratan de luchar para entrar hacia él. No todos lo reconocen, no todos lo pueden ver. Los sacerdotes, los saduceos, eran la aristocracia de Israel. Los sacerdotes, habían 20,000 sacerdotes en el tiempo de Jesús, 6,000 fariseos y 4,000 escenos, según el historiador Josefo. 20,000 sacerdotes. Los sacerdotes estaban en todas las regiones, en todas partes de, no solo de Israel, pero en otras naciones. Ellos se cercioraban de que todas las cosas se hicieran conforme a la escritura, para que era una extensión del templo. La aristocracia, que eran los saduceos, los que regían el templo. Ahí estaba el Sanedrín, y ahí estaban varios fariseos, pero principalmente los saduceos eran los que gobernaban eso. Era como decir un gobierno debajo del gobierno de Roma. Entonces los sacerdotes trabajaban como la extensión del templo en todas las naciones y ayudaban a que la gente trajera los sacrificios al templo para celebrar la fiesta. Y todas esas personas trayendo y ordenándose la ley, luchando políticamente contra Roma, los saduceos, los fariseos ejerciendo presión política para cambiar las cosas, los escenos apartándose de todo el mundo orando, los celotes tratando de traer el reino de Dios de violencia, y en medio de todo eso estaba Juan el Bautista y Jesucristo. Y Juan el Bautista diciendo, arrepentíos. No entren al templo. Él estaba en el río Jordán, enfrente del templo. No entren al templo y se van a corromper. Bautícense en las aguas, es lo que tienen que hacer, porque viene el Mesías. Y Jesucristo, Él era el Mesías. ¿Y qué hacía? Comiendo, bebiendo. El reino sufre violencia. ¿Usted se cree que usted estuviera en ese tiempo? Yo imagino que la mayoría de los judíos están, oh my God, ¿qué vamos a hacer? Aquel dice esto, el otro dice lo otro, aquel está el otro, oh my God. Y Jesús tranquilo. El reino, mis ovejas conocen mi voz, y a un extraño no seguirá. Jesús tranquilo trayendo el reino de Dios. O sea, el reino de Dios sufre violencia. Y Jesús dice, ¿cómo podemos resolver este problema de dimes y tiretes y jala por aquí, jala para allá, y tanta gente interpretando las cosas a su manera y tratando de manipularlas conforme a su... ¿Cómo que los violentos lo arrebatan? ¿Qué quiere decir? Tú tienes que machar la violencia que hay en contra del reino con tu propia violencia. Sí, tú tienes que leer la Biblia más que las demás personas. Tú tienes que orar más que todo el mundo. Tú tienes que arrebatar la vida eterna. Tú tienes que meterle el todo de tu vida. Y si tú haces eso, Dios se va a cerciorar de que tú entres al reino de Dios. ¿Usted oye lo que te le acabo de decir o no? Ninguna persona que es violenta y contrarresta la violencia del reino con su pasión de nuevo de querer la verdad, se queda en el error y en el engaño. Eventualmente prevalecen. Muchos de ustedes aquí pueden decir amén. Han pasado por cuanta sinvergüenzada, por cuanta estupidez, pero tú eres de los violentos. Perseveraste, no permitiste que las cosas, no dejaste que nadie te ofendiera, cuidaste tu corazón, seguiste luchando por la verdad, seguiste, a pesar de que te predicaron malas doctrinas y engaño y error, y la gente trató de pervertir tu conciencia, a lo mejor algunos hasta fueron rechazados y abusados por líderes y maltratados, pero usted era violento, usted no dejó de orar, no se ofendió contra Dios, siguió buscando y por fin está creciendo en la palabra, y Dios se ha cerciorado que en cada etapa de tu vida tú has recibido lo necesario para subsistir, para sobrevivir, y ahora estás en el mejor momento de tu vida para arrebatar el reino de Dios, para recibir las promesas de Dios y recibir lo mejor del cielo para tu vida. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Es necesario que el reino sufra violencia. Por eso Jesús estaba tranquilo, por eso Jesús sabía, es que así tiene que ser. Tiene que ser así, no hay otra. Para que esto funcione,
tiene que hacerse de esta manera. Por eso usted no se debe alarmar cuando las cosas se ponen violentas, porque así tiene que ser. Amén. Si tenemos algo de verdad, si queremos algo de propósito, si queremos triunfar y crecer, van a haber persecuciones, hermanos. Van a haber violencia, va a haber lucha, va a haber bochinche, va a haber murmuración, va a haber cosas que va a tratar de romper tu pasión para que te desenfoque. Pero todo eso es parte del proceso que Dios utiliza para madurarnos y llevarnos al nivel que Él quiere que estemos. ¿Cuánto prediqué? Ok. Si el reino va a sufrir violencia y solo los violentos se arrebatan, ¿qué tenemos que hacer nosotros? 3 cosas. Número 1, tenemos que velar nuestra actitud. Nuestra actitud. Tenemos que tener una buena actitud. La actitud no tiene que ver con lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Llegaste a la iglesia, gloria a Dios, pero ¿cómo llegaste? ¿Entiendes? Sí. Estás orando, gloria a Dios, estás orando, pero ¿cómo estás orando? Levantaste las manos para adorar al Señor, pero ¿qué era la actitud detrás de eso? Como que ya viene el pastor a chaval otra vez. Tengo que hacerlo. Cuida tu actitud, porque el reino sufre violencia. Y ya que la violencia es necesaria y los violentos arrebatan, ¿qué son los ingredientes que necesitamos para sobrevivir las transiciones de los Juan el Bautista a los Jesucristo, de los moveres viejos a los moveres nuevos? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que velar nuestra actitud. Mirar cómo hacer las cosas con gozo, con pasión, con amor. No es solo hacerlas, es hacerlas bien también. Si queremos sobrevivir, porque eventualmente usted puede acostumbrarse a hacer las cosas bien, a cosas buenas con mala actitud, y se acostumbra a tener esa mentalidad en su conciencia y en su mente, y a la larga eso termina que tú te corrompas en tu corazón. Yo le digo, y hermano, usted tiene control de esa actitud. ¿Ok? Eso de que es que no puede evitarlo. Es que así yo soy. Eso es una mentira del infierno. Usted tiene control de su actitud. Yo le digo a Ariana todo el tiempo, hazte esto. Y si me pone la cara y dice, cambia, change your face, cambia tu cara. Y se sonríe. Y es genuino. Porque tú tienes control de tu actitud. Y yo le he enseñado que no es solamente hacer las cosas bien, es hacerlas con buena actitud. Cambia la cara. ¿Por qué Dios se molestó con Caín? Por la cara que tenía, la actitud. ¿Por qué está tu semblante caído? ¿Cuál es la actitud? Le estaba diciendo Dios. ¿Por qué vienes a mi presencia con la cara fea? Haciendo cucharita. Mira tu actitud, cuida tu actitud. Porque lo peor que podemos desarrollar es una mala actitud ante la presencia de Dios, una mala actitud ante el propósito de Dios. Debemos hacer las cosas con gozo, con gratitud, con amor. Si alguien le pide que sirva la comida, cuando hacemos comida a las personas, hágalo con buena actitud. Toma, cómetelo. Avanza, cómelo. ¿Ya quieres repetir? ¿Qué tú tienes? ¿Una solitaria en la barriga? Desparécete, mija, tiene un parásito ahí o algo. Hágalo con buena actitud. Pero nos justificamos, pero yo estoy sirviendo. Pero mejor no hubieras hecho nada. Con esa actitud. Hasta la comida le cae mal a la gente. Hay muchos restaurantes que las comidas que sirven, la gente le cae mal, no porque la comida es mala, es porque la gente lo sirve con mala actitud. Y eso se transmite. Amén. Número 2, examinemos continuamente nuestro corazón. Si el reino sufre violencia, vela tu actitud. Número 2, examina continuamente tu corazón. No dejes que nada ni nadie cree ofensas en tu vida. No te ofendas. Eso de las ofensas, eso es terrible, ¿eh? Porque uno se ofende de cualquier cosa. Aquel me miró mal.
el otro dijo algo y eso yo pienso que estaba pensando en mí y ahora estás ofendido. ¿Entiendes? El hermano se compró una casa nueva y ahora estás ofendido porque tú quieres una más grande. No te ofendas, examina tu corazón, gózate de la bendición de tus hermanos. Hermano, si cualquier persona es bendecida en la iglesia, lo único que eso significa es que la bendición está llegando. Y eso tú eres el próximo en la fila, hermano. Eso es como Baskin Robin, el número lo están llamando, ya mismo viene el tuyo. Tienes el número, no voten, no vamos a molestar, no voy a llamaros mi número. Hermano, es por orden. El mantecado lo por el número. Si yo quiero que los números salgan, porque eso quiere decir que el mío ya mismo viene. El número 55, 62, ya se está acercando mi bendición. Cómete ese mantecado, que rico, ya mismo viene el mío. Amén. Pero la gente se molesta porque no llaman el mantecado de ellos. Y botan el número y se van. No se ofenda. Vele su corazón. Cuando alguien sea bendecido, regocíjese con esa persona. Vele su corazón de no ofenderse en contra de las personas. A veces la gente dice cosas que se oyen feas, pero es que así son ellos, hermano. No es que son gente mala, es que ellos hablan así, se expresan de esa manera. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Y entonces la gente malinterpreta a veces el trato de las personas. A veces hay personas que son manisueltas, vamos a ponerlo así, son manisueltas. Y les gusta estar tocando y qué sé yo, pero no se ofenda. Es que manisuelto ese. Coge para allá, no me toques. Y esa es la manera de ellos expresarse. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Y aunque la persona lo dijo con intención mala, no se lo lleve al corazón eso. Para lo mejor eso fue el momento que tenía algo que lo estaba molestando y se desquitó con usted. Pobrecito tú que estabas en la línea de fuego. Vela tu corazón, no dejes que nada te ofenda. Una vez una persona estaba hablando conmigo y estaba molesto porque habían 2 personas en la iglesia que no estaban recibiendo lo que él estaba predicando. Y le dije, ven acá. Habían como 100 personas en el servicio y 2 personas no recibieron lo que... Y él, no voy a predicar más. Y dice, bueno, sí, pero ¿tú no crees que estadísticamente habían 98 personas que oyeron el mensaje y 2 no lo escucharon y por eso te vas a ofender? Hermano, si hubieran 50 que no recibieron el mensaje y 50 que sí, por amor a los 50, no se ofenda. ¿Me entiende o no? A lo mejor alguien en YouTube pone un mal comentario, pero por cada comentario malo hay 20 que tienen buenos comentarios, que ni lo ponen. Uno se va a ofender por eso. Jesús no se ofendía, le decían comelón, bebedor, amigo de pecadores. Jesús no se ofendía. Yo creo que hasta risa le daba. ¿Me entiendes? De Juan el Bautista decían que tenía demonio. No se ofenda, vele su corazón continuamente, examine su corazón y pídale al Señor, Señor, cualquier raíz de amargura, cualquier rencor, cualquier cosa que en mi corazón me esté afectando por una mirada o por algo que alguien dijo, sácalo de mi corazón. Yo quiero amar genuinamente y purifícame continuamente. El reino de Dios sufre violencia, pero nosotros tenemos que mirar las transiciones para que no nos lleven por encima. Número 1, velemos nuestra actitud. Número 2, examinemos nuestro corazón de las ofensas. Y número 3, cuidémonos de nuestra opinión. Porque todos tenemos nuestra opinión. Los discípulos tenían su opinión, no pensaban que Jesús debía ir a morir. Y era una buena opinión. Pero sin darse cuenta, su opinión se estaba convirtiendo en piedra de tropiezo al plan y el propósito de Dios. Sin darse cuenta, su opinión estaba siendo utilizada como instrumento satánico para que Jesús no cumpliera su destino. Porque Jesús lo dijo, apártate de mí, Satanás. Cuidémonos de nuestra opinión. Porque nosotros tenemos nuestra manera de pensar, nuestro parecer, y nuestra manera de pensar y pensar puede ser que sea correcta, pero porque sea correcta no quiere decir que es correcta para ahora o para este momento. ¿Usted lo está entendiendo o no? A veces estamos haciendo cosas buenas, pero no son aplicables en la manera que la estamos tratando de aplicar. Yo no pienso que los servicios deben ser tan largos. Cuídese de su opinión.
A lo mejor eso es lo que toma para que usted se salve. ¿Usted nunca lo ha puesto a pensar de esa manera? Yo lo veo así a veces. A lo mejor hay gente que la única manera que se va a salvar es con servicios largos. Yo no pienso que el pastor debe predicar sin corbata. Cuídese de su opinión. Nuestra manera de parecer. Hay personas que vienen a la iglesia y quieren implementar en esta iglesia lo que funcionó en la iglesia de ellos. Es que mire, pastor, en la iglesia de donde yo venía lo hacían así. Y yo pienso que usted lo debe hacer de esa manera. Allá funcionaba muy bien, pastor. Allá, mira, yo cuando venía a esa iglesia hacía esto de esta manera. La gente siempre tiene sus opiniones. Había una hermana que venía a esta iglesia y yo hacía los servicios a las 3 de la tarde y ella dijo que quería que los servicios fueran a las 10 de la mañana. Y cambiamos el servicio a las 10 de la mañana por ella y nunca más vino a la iglesia. Nunca se pudo levantar. Cuídese de su opinión. Porque todos tenemos nuestra idea, nuestro parecer. Y créeme que hacer estas cosas que nosotros estamos haciendo es más difícil de lo que usted cree. Imagínese, si es usted para sentarse aquí toda la guerra que usted pasa para venir aquí. Yo lo sé, es una guerra espiritual. El infierno se levanta para que usted no llegue aquí esta mañana. Imagínate la gente que está trabajando para hacer que usted venga aquí. Es una guerra. Y a veces hay cosas que parecen que están desorganizadas, están mal, y no es eso, hermano. Es que hay cosas que se oponen. A veces hay cosas que están tratando de luchar para robar el propósito de Dios. Y nosotros a veces hacemos cosas y no es porque las planeamos ni porque estamos tratando de ser desorganizados, sino es porque estamos luchando, contrarrestando otras cosas. ¿Usted sigue o no? ¿Sabes cuántas veces uno se para a predicar y antes de venir a predicar alguien te llama por teléfono y te cuenta una tragedia? Te cuenta algo horrible. Y tú hermano, levante las manos, adora al Señor, adora al Señor. Y todo a veces uno tratando de sacarse esas cosas de encima. Usted se cree que usted puede predicar. Alguien te llame por teléfono y te dice, ¿te acuerdas fulanito? Sí, fulanito, sí, el que tú amabas mucho, sí, se murió. Dale, predica. ¿Y cómo tú te sacas eso del corazón? ¿Me siguen o no? Estoy dando ejemplo, pero es para que entienda. Que a veces opinamos acerca de cosas y no entendemos lo que está sucediendo detrás de las cosas. Tenemos que tener compasión de las personas. Hay gente que a veces no viene a la iglesia, hermano, y usted no sabe que esa misma semana tuvieron una tragedia. No es porque no querían, es que les pasó algo bien horrible. Entonces no pudieron venir. Ore por las personas. Cuídese de su opinión. Es más, ¿quiere que le diga más? Aquí ninguno de nosotros tenemos que tener ninguna opinión de nada. Nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer lo que Dios nos revela por su palabra y creer que Dios tiene cuidado de nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer, más nada. Eso es todo. Si Dios no te ha revelado acerca de algo, no opines. Di, mira, yo no tengo revelación de eso. Mejor no voy a dar mi opinión. Pues yo no sé. Dios, no tengo conocimiento escritural, Dios no me ha hablado nada en mi corazón. Se ve mal, se ve horrible, pero yo no voy a opinar. Porque a lo mejor hay algo que yo no sé, o que yo no he visto. Y se lo digo yo, que por muchos años he oído que siempre hay algo que uno no sabe. Este hijo de su madre, pastor, me empujó y me caí al piso. Es un demonio. Y todo el mundo dice, es un demonio. Mira, ¿quién se atreve a tocar a esa mujer? Mira, hijo de tu madre, ¿por qué tú estás tocando ahí, empujando a esa mujer? El pastor que me dio un cuchillazo aquí, mire, tengo un tajo así y era que me estaba tratando de sacar el cuchillo y sin querer la empujé. Hermana, ay pastor, pero un cuchillazo, no me tiene que estar empujando. Siempre hay dos versiones. Y tú dando tu opinión sin conocer todos los hechos. Y no estoy exagerando. Esos son testimonios de la vida real. Aunque usted no lo crea. Mejor es no dar nuestra opinión porque no tenemos todo el conocimiento. No sabemos todo lo que realmente está pasando.
Si Dios no nos lo revela o si la palabra de Dios no nos lo confirma, mejor es nosotros confiar que Dios va a hacer lo que tiene que hacer en la iglesia, en el ministerio, en el liderazgo. No de su opinión. Vamos a dejarlo ahí.